tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta noche por permitir estas conexiones, Señor, para poder estar a través de tu palabra, Señor, en el mismo espíritu, Señor, en ese sentir. Te adoramos, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder percibir, Señor, lo que tú quieres mostrar, Señor. Para poder ver, Señor, como tú ves. Y para poder avanzar a otra etapa mayor, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Le damos la gloria al Padre por permitirnos estos lugares, ¿no? Estos medios para poder ser parte de lo que hemos sido llamados, y que no solo nos quedemos con lo que hemos recibido, sino que podamos transmitir a aquellos que nos escuchan del otro lado, y para que podamos ser afirmados nosotros mismos de aquello que hemos aprendido y que lo podamos manifestar también con nuestros hechos, ¿no? Hoy en esta noche, bueno, no me encuentro bien de la garganta, pero vamos a dar todo lo posible para que sea el Señor que pueda ir guiando, que sea su espíritu, como decía el apóstol Pedro, o bueno, en la escritura dice que sea la gloria de Él que pueda ser manifestada en esta noche, que Él sea glorificado en esta noche, amén. Así que en esta noche traigo un tema, se lo voy a decir, dice que el tema yo le he puesto, Dios demanda lo que pasó, ¿no? Hay una demanda de parte del Señor en la que nosotros estamos siendo demandados, ¿no? De parte de Él, porque hay un pasado, ¿no? Hay algo que restaurar, ¿no? Dice que hay un tiempo donde aquello que pasó o lo que fue ya es, ¿no? Pero en esta noche queremos restaurar, ¿no? Que restaurar aquello donde nos hemos quedado, aquello donde no hemos entendido, aquello que el Señor nos demanda, ¿no? Entonces quiero que comencemos en Eclesiastés 3:1, hablando de esta demanda, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros, no? Para que el Señor toma esa demanda, ¿no? Para que nosotros tenemos un plan, tenemos un destino, tenemos un trabajo en el cual tenemos que realizar un propósito eterno en Él, en la cual nos tenemos que mover conforme a ese propósito, conforme a ese diseño. Hay una línea, hay un orden en el que nosotros nos tenemos que sujetar, y ese orden o esas medidas o esas capacidades que la palabra nos muestra tiene que ver con tiempos, ¿no? En las que nosotros nos tenemos que ir sujetando a los tiempos para que no se nos pasen esos tiempos y tengan que venir otros tiempos y ya sean más difíciles, ¿no? Para poder restaurar. En Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, un versículo muy, muy conocido, y dice que y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces hay una hora específica para que nosotros activemos o actuemos, ¿no? Para que lo que el Señor nos demanda se lleve a cabo, ¿no? Dice, siga moviendo un poquito más para abajo. Y dice que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿no? Entonces siempre tiene una consecuencia, ¿no? Ese tiempo, un tiempo donde se inicia y tiene un final. Y dice que hay tiempo de matar, tiempo de curar, y dice que hay tiempo de destruir, pero hay tiempo de edificar. Entonces yo quiero que nos vayamos quedando con esas palabras, porque es el tiempo donde nosotros, si el Señor nos demanda, hay cosas que ya tienen que morir para poder edificar. Siga avanzando. Dice que, baje un poquito, en el 5, dice que hay tiempo, dice, para edificar, pero también dice que hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar las piedras. Entonces dice que las piedras se han esparcido, ¿no? Pero también dice que el cauce de eso está
que el tiempo de juntar las piedras, ¿no? Y la palabra del Señor dice que nosotros no somos piedras vivas, ¿no? En la cual, si somos piedras vivas, hay una piedra fundamental que nosotros conocemos y sabemos que es Cristo, ¿no? Entonces tenemos el diseño, tenemos el plan en la cual nos tenemos que regir para que nosotros podamos echar mano de aquello que se nos declara en la Escritura, de que nosotros somos esas piedras vivas, ¿no? Entonces tenemos que manifestar de que somos piedras, pero no cualquier piedra, ¿no? Sino piedras de edificación, piedras para edificar, piedras para desatar, ¿no? Esa unidad, ¿no? Si estamos en un cuerpo, si pertenecemos a un cuerpo, una de las condiciones que nos muestra en este tiempo de edificar es el tiempo de juntar. Entonces, miremos en Ezequiel 28:14, ¿no? Para que nosotros podamos ir identificando, ¿no? las piedras, ¿no? Okay. Dice que en Ezequiel 28:14, ¿qué ha pasado, no? Cuando el Señor nos reclama, dice que lo que fue ya es, ¿no? Pero nos demanda ese tiempo para restaurar, tiempo para edificar, y nos demanda lo que pasó. ¿Qué pasó, no? En ese esparcir de piedras, ¿qué pasó en el principio, no? Dice que tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Siga un poquito. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿no? Entonces dice que él habitaba en las piedras, ¿no? No era cualquier posición la que tenía, y sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Del enemigo. Y dice que él habitaba en medio de las piedras, ¿no? Dice, perfecto eras y todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿no? Otra de las versiones dice hasta que se halló en ti iniquidad, ¿no? Entonces hay una iniquidad, ¿no? Desde eso que pasó, ¿no? Entonces ahí donde nosotros tenemos que venir para restaurar, para edificar, para recuperar la posición que teníamos nosotros como piedras, ¿no? Como piedras vivas, y el Señor ha declarado que somos piedras vivas. Hay un lugar que recuperar, hay una posición que recuperar como piedra, ¿no? Tenemos la imagen que dice que Cristo, ¿no? Es como piedra fundamental. Dice que en Lamentaciones 4:1, mostrándonos más esa condición de la que hemos estado, piedras esparcidas, mostrándonos el pasado, qué pasó, ¿no? A dónde nos demanda el Señor para que salgamos y podamos restaurar, ¿no? Dice que Lamentaciones 4:1, ¿no? Dice que el castigo de Sión consumado, cómo se ha ennegrecido el oro, dice. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles, ¿no? Entonces, habla de una división, habla de las piedras en la condición de esparcidas, ¿no? Entonces, sí es tiempo de traer esa unidad, traer esa restauración al cuerpo, a la iglesia, ¿no? Como piedras vivas no trabajamos solos, ¿no? Nos venía manifestando la maestra este domingo a través de la palabra que ella nos mostraba, de dejar de ser esos anticuerpos, ¿no? Si estamos o creemos que pertenecemos al cuerpo, tendremos que manifestar la condición de que somos piedras vivas, de que no nos movemos solos, de que nos movemos en el sentir de Cristo, que nos movemos en la condición, en el marco, en ese diseño que el Señor ha plantado para que podamos edificar, para que como piedras vivas podamos ser edificadores de otros, ¿no? Dice que
hay algo que restaurar en el santuario, ¿no? Dice que las piedras están esparcidas por todas partes, ¿no? Por todos lados, ¿no? Podemos ver y verlo desde la manera o de la óptica de diferentes pensamientos, ¿no? Estando en una casa, en la iglesia, con diferentes pensamientos, no alineados al que el Señor ha bajado a través de un Padre y no regido, ¿no? A través de un Padre. Dice en la Escritura, en Primera de Pedro 2:5, también ahí viendo lo que nos aclara, ¿no? El apóstol Pedro de esas piedras vivas. Dice que vosotros también, como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, sabemos quién es el medio, ¿no? El medio es Cristo. Y dice que como piedras vivas tenemos que manifestar la condición de edificadores. Aquellos que se levantan para velar como cuerpo de Cristo, siguiendo esa condición, ¿no? Por medio de la palabra estamos regidos, ¿no? Dice en Deuteronomio 27:6, hablándonos de como casa espiritual, ¿no? De lo que nos muestra en Pedro, en esa condición, ¿no? En ese mismo espíritu, en ese mismo sentir. Mire la condición en la que nos marca, si me lo puede subrayar, que dice piedras enteras, ¿no? No dice a pedazos, ¿no? Dice enteras, ¿no? La condición en la que nosotros tenemos que estar no es ni esparcidas, ni tampoco despedazadas o a medias, ¿no? Por eso dice como piedras vivas, espirituales. Dice que de piedras vivas enteras edificarás el altar de Jehová, tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová, tu Dios. Entonces, dice que hay un sacrificio que manifestar nosotros como cuerpo, como piedras enteras, en un entero, ¿no? Dice, como piedras enteras. Y más abajito, en el 8, dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces, en la condición en la que nosotros tenemos que manifestarnos como piedras enteras o trabajando como cuerpo en una casa, ¿no? En ese mismo sentir, en ese mismo anhelo para con la casa, ¿no? Dice que la condición es que nosotros escribamos muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley, que dentro de nosotros, como piedras, la palabra del Señor la escribamos con esa claridad, que podamos manifestar esa palabra en nosotros, que se pueda reflejar que verdaderamente somos esas piedras vivas, ¿no? Dice en Primera de Samuel 17:40, para que nosotros podamos escribir o tener en nuestro espíritu, ¿no? Esa memoria de la palabra en nosotros, así ir haciendo memoria como piedras vivas de la palabra, del principio, ¿no? Del verbo en nosotros. Necesitamos de alguien, ¿no? Necesitamos de esas piedras para que nos lleven a esa edificación como cuerpo, para que nos lleven a esa misma línea y podamos poder tener tatuado en nosotros la ley. Y mire que dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en mano y se fue hacia el filisteo, ¿no? Una historia muy conocida hablando de David, cuando dice que él toma 5 piedras. Esto nosotros lo entendemos como figura, ¿no? Esas 5 piedras de los 5 ministerios, ¿no? Por eso, para que pueda estar escrita la ley en mí, en cada uno de nosotros, necesitamos de los ministerios, de aquellas piedras que están enteras, para que nos lleven a la condición de que nosotros también podamos estar completos
poder alcanzar una plenitud, pero para ello necesitamos de estar arraigados del cuerpo de esas piedras, ¿no? Dice que Él escogió 5 piedras y dice que cuando mató al filisteo, una de las cosas que nos muestra, ¿no? en ese capítulo, cuando mata al filisteo con la onda, la piedra fue a dar a la 100, ¿no? Un lugar donde tienen que ser muertos nuestros pensamientos, donde tienen que morir todo aquello que me desencaja, ¿no? del camino del Señor o que me deja fuera del cuerpo de Cristo, y es a través, por eso, de hombres y mujeres que me van a llevar a esa condición, a poder alinearme a esa condición, a poder sacarme de donde estoy y posicionarme como un completo, a dejar de ser esa piedra esparcida para poder ser piedras que se junten en ese mismo pensamiento del Señor, en esa misma condición de poder ser un edificador para edificar a otros. Por eso es parte de que necesitamos de ese alineamiento, ¿no? de esas piedras vivas, de aquellos que ya han sido moldeados, de aquellos que ya han sido procesados, de aquellos que han trazado un camino, ¿no? Que hay un Cristo formado. Por eso necesitamos un reconocimiento, que podamos reconocer a ese enviado, ¿no? Que podamos reconocer a la paternidad, que podamos reconocer a los ministerios que el Señor ha estipulado en nuestra casa, para que nosotros podamos ser edificados como piedras vivas y podamos recuperar la esencia que el Señor había depositado en nosotros, pero que tenemos que recuperar. Hay una demanda, ¿no? de parte del Señor para que nosotros recuperemos esa condición de piedras vivas, pero no cualquier piedra, sino una piedra completa, ¿no? Dice que en Primera de Reyes 6:7, por eso lo primero que tiene que suceder, ¿no? en nuestro interior es matar aquel pensamiento, aquella condición que me saca, ¿no? del cuerpo. Dice que, y cuando se edificó la casa, aquí hablando cuando Salomón está edificando la casa, ¿no? dice que la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. O sea, no es cualquier piedra la que se pone para el servicio de la casa, sino una piedra que está acabada, que ya tiene su proceso, que ya ha sido preparada, que ya tiene una madurez espiritual o una madurez mayor para poder llevar a otros, para poder edificar a otros, ¿no? Que sabe quién es, a dónde va y de quién viene, ¿no? Dice que cuando vemos en la historia, ¿no? de David, si lo podemos ver como historia, ¿no? podemos ver que él tenía claro, ¿no? quién era y lo que iba a hacer, ¿no? Porque dice, después pregunta el rey de quién es hijo, ¿no? ¿De quién es hijo, no? Que nosotros podamos manifestar esa condición de piedras vivas y decir, que puedan decir de nosotros de quién es ¿no? Que podamos manifestar que somos y tenemos una casa, ¿no? Que manifestamos que somos y nos movemos en un solo cuerpo. Dice que cuando se edificó la casa, entonces la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa de ningún otro, ¿no? Sabemos que cuando se habla del martillo, ¿no? podemos entender que en un principio, si miramos a través de las escrituras, ¿no? cuando dice que, si hablamos de la talla, dice que los querubines para el cuidado, dice que fueron tallados a martillo, ¿no? Y también dice que el candelero fue hecho también a martillo, ¿no? Entonces, si vemos los querubines, sabemos que son figura también de los apóstoles, el candelero también figura de los espíritus, ¿no? de los diferentes espíritus, y podemos ver muchas cosas más, pero no es el tema hoy, pero el poder ver y entender que la condición que tenían estas piedras ni siquiera necesitaban de martillo ni de hacha, ¿no? La hacha también es figura de aquello que tiene que ser cortado en nuestra vida, aquello que me tiene que separar, porque o soy de Cristo o soy del mundo, ¿no? Entonces, dice que
la condición para que nosotros podamos ser de la casa, de la edificación de la casa, tiene que haber una talla, ¿no? Dice que ser piedras acabadas, acabadas y que ya vienen formadas, ¿no? Ya vienen, ya han sido martilladas en su momento, pero ya vienen preparadas, ¿no? Para esa edificación. Ya vienen alineadas para poder edificar a otros. Dice en Jeremías 23, 29, ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? De qué es lo que hace el martillo, ¿no? En una piedra. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, ¿no? Ese martillo, ¿no? Que quebranta esa piedra, ¿no? O sea que ya ha tenido que recibir una palabra bien fuerte, ¿no? Ha tenido que quebrantar. Entonces son hombres y mujeres que vienen procesados, ¿no? Por la palabra, que vienen ya preparados en esa condición. O sea que no es cualquiera, ¿no? Por eso nos decía el domingo la maestra, el apóstol lo tenía muy claro, ¿no? Cuando nos hablaba y nos decía, nosotros no somos cualquiera, somos ministros de Dios, somos administradores de la palabra. O sea, no estamos en cualquier sitio, ¿no? Estamos administrando la palabra de Dios. O sea, hemos pasado un proceso, hemos pasado etapas para poder transmitir ese mismo espíritu, ese mismo gen a aquellos que nos reciben, ¿no? Por eso la palabra se me imparte y yo tengo que tener esa disposición, ¿no? Por eso en lo que decía la alabanza, el destino lo tiene guardado el Señor, pero depende de cada uno de nosotros, que haya ese reconocimiento, que haya ese hacer, ¿no? Porque por mucho que el Señor quiera hacer grandes y maravillosas cosas en nuestra vida, si nosotros no se lo permitimos, el Señor no va a poder actuar. Por eso es importante que alcancemos esa condición y reconocer, ¿no? Aquellos que me imparten cuando yo me siento a la mesa a recibir, que pueda tener ese sentir, ese mismo anhelo, ¿no? Por el cual hemos sido llamados y para podernos dejarnos formar. Dice en Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿no? Pero qué glorioso es que nosotros nos podamos afirmar de su palabra, ¿no? Tomar de su palabra, una palabra que permanece y permanece para siempre. Y lo que nos dice que hay una piedra, ¿no? En la que nosotros tenemos que tener y echar mano de esa piedra que está no en cualquier sitio, sino en Sión. Dice que he puesto en Sión por fundamento, ¿no? El centro de la voluntad de Dios es ahí donde nosotros tenemos que habitar, porque ahí vamos a ser formados, ahí vamos a hacer morir aquello que tiene que morir en nosotros para poder ser esas piedras. Y no cualquier piedra, sino una piedra estable. Amén. Entonces es glorioso que nosotros podamos ir adquiriendo, ¿no? Esas capacidades y dejarnos alinear por aquellos que ya están preparados para que nosotros seamos formados, ¿no? No es cualquier piedra aquel que me instruye, aquel que me viene a enseñar, aquel que viene a levantarme, a sacarme de la condición de estar esparcida. Qué glorioso el poder anhelar el ser esa piedra, ¿no? Haciendo la voluntad del Señor, siendo una piedra entera, ¿no? Siendo una piedra firme, de fundamento. Dice en Efesios 2:20, ya para
terminar. Edificadores sobre el fundamento. No dice del fundamento mío, no dice del fundamento de mi hermano, sino dice del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos ser afirmados, ¿no? Y dejarnos edificar para el día de mañana poder edificar a otros, ¿no? Sobre el fundamento de Cristo, ¿no? Que es la roca firme en la que nosotros nos tenemos que afirmar, ¿no? Dejarnos cimentar, ¿no? Que podamos traer ese reconocimiento. Por eso le decía yo que es importante los tiempos, que podamos aprovechar los tiempos. Yo el Facebook le recuerda a uno las fechas, ¿no? Como le recuerda. Y escuchaba una prédica de hace 2 años de la pastora y me ponía a hacer memoria. Digo, ¿qué cosas he hecho y qué cosas no he hecho, ¿no? Y dice, ¿y cuánto tiempo he perdido de ese tiempo a este tiempo y qué he avanzado, ¿no? Entonces, que la palabra viene a nuestra vida y viene a nuestra vida y va a seguir viniendo porque su palabra es fiel y permanece para siempre. Pero qué importante es que nosotros podamos aprovechar cuando esa palabra viene en ese momento, en esa potencia, ¿no? Que podamos aprovechar ese tiempo que viene, ese kairos, para que nosotros podamos ser introducidos a niveles mayores. Por eso es tiempo de, si nacimos, muramos a aquello que ya no me edifica para vivir a un tiempo nuevo. Si éramos antes una piedrita muy pequeñita o rota, que ahora podamos aprovechar ese tiempo para poder dejarnos formar, para aquel que me está engendrando, para poder crecer, para poder ser restaurado. Hay una demanda de parte del Señor. Dice que para todo tiene su tiempo, ¿no? Para todo hay tiempo, pero este es el tiempo de levantarnos para edificar, de levantarnos en esa condición de edificadores, ¿no? Pero no trabajando solos, sino trabajando como cuerpo, trabajando en unidad. Y para que nosotros andemos en esa unidad, tiene que haber primero el reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento que me posiciona, ¿no? a poder percibir lo que mi paternidad ve, lo que mis ministerios ven y poder estar alineados, ¿no? A ese mismo fin, a esa misma piedra que es Cristo, ¿no? Dice, quiero que leamos por último en Eclesiastés 3:14. Me encanta este versículo porque habla de esa percepción, ¿no? Dice que he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Amén. Dice que sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, ¿no? Y no es un temor que tengamos miedo, ¿no? Sino ese temor de poder reconocer, ese poder entender, ¿no? Quiénes somos, ¿no? Si vivimos en Él, si estamos en Él, si nos movemos por Él, tiene que haber un accionamiento, ¿no? Dice en las Escrituras que el Padre está buscando a aquellos que corran en la visión. No podemos ir despacio ni al nivel, sino que corramos en la visión para poder alcanzar a otros, que podamos correr en la visión para poder llegar a otros, ¿no? Entonces, es tiempo de edificar y es tiempo de entender, ¿no? Que lo que hace el Señor es perfecto, pero yo tengo que dejarme introducir también en esa perfección, tengo que dejarme entender. Dice en el 15 que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó, ¿no?
En el pasado vemos en las Escrituras diferentes cosas, ¿no? Tanto buenas como malas, pero de todo eso se aprende. Pero hay algo que restaurar desde el principio, ¿no? Si Adán y Eva abortaron el plan o desaprovecharon ese plan, ese tiempo que el Señor había destinado, hoy nosotros lo queremos recuperar. Hoy queremos restaurar aquello que sucedió en ese momento, aquello que perdió ese querubín, ese que no se hallaba mancha alguna, ¿no? En ese momento, hasta que se halló. Pero queremos ir hasta ahí, hasta donde se quedó, hasta donde sucedió, a resolver, que nosotros podamos resolver lo que pasó. Hay una demanda. ¿Sabe que una de las versiones? En la versión, no sé si la tenemos en la Spanish, RVG, que nos aclara mejor esto que dice que Él restaura lo que pasó. Él restaura lo que pasó, pero ¿cómo lo restaura, no? Lo restaura a través de nosotros, a través de hombres. Es a través de nosotros que vamos siendo, trayendo esa restauración. El Señor restaura, sí, pero a través de cada uno de nosotros. ¿La encontró? Sí, al final, aquí. Creo que es. El 15 dice, bueno, leamos el 14. Yo he entendido, dice, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni si de Dios se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Y el 15 dice, ahí está. Dice que aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Pero Dios demanda lo que pasó. Entonces, es impresionante lo que el Señor nos lleva en este tiempo, ¿no? Dice que Él demanda lo que pasó, ¿no? Él hará, pero a través de nosotros. Pero para ello necesitamos estar preparados, necesitamos que Él nos encuentre preparados, no como la novia se prepara para la boda. Nos tienen que encontrar en la condición o en la calidad de firmes como las piedras, ¿no? Decía la Escritura, que Él pone en Sión fundamento, ¿no? Queremos que el Señor nos encuentre trabajando y actuando en Sión, firmes, ¿no? Que seamos afirmados para que sea el Espíritu Santo que a través de nosotros pueda obrar, para que nosotros también a través de nosotros obremos en otros, ¿no? Así que esto es lo que yo quería compartir en esta noche, que hay esa demanda. No sé si lo podamos, para que no solo que pueda haber ese espíritu, ¿no? En que dice que en nuestra boca podemos dar bendición, ¿no? Y también, pero a la vez maldición. Y yo quiero que podamos declarar esta palabra aún aquellos que nos escuchan del otro lado, que usted ahí del otro lado la puede repetir con nosotros. Dice en Eclesiastés 3:15 que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios demanda lo que pasó. Hoy hay un reto para ti, para cada uno de nosotros. Hay una demanda conforme a tus capacidades, conforme a lo que el Señor ha depositado en ti, conforme a si recibes. Así nos demanda el Señor. Te adoramos, Señor, en esta preciosa noche. Queremos recibir tu palabra, Señor, de la mejor manera, Señor, sin añadir ni quitar nada, Señor, sino viviendo y manifestando lo que tú tienes para nosotros, aprovechando los tiempos, Señor. No queremos desperdiciar ni un tiempo más. Queremos correr en la visión. Queremos que nos hagas entender aquello que no entendemos, Señor, porque la demanda está, Señor, aún. Y queremos comprender, Señor, para que nosotros seamos ese canal para otros también, Señor. Nuestras familias, Señor, nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Para que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en otros, Señor. Pero conforme a tu diseño, conforme a tu plan, Señor. Que nos podamos regir a tus planos, Señor.
que nos podamos convertir en esos arquitectos, Señor, entendiendo tu plan eterno, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta noche, Señor, que aquello que no se haya entendido, Señor, tú lo puedas revelar a nuestro espíritu, Señor. Que tú, Señor, puedas actuar, Señor, aún de aquellas cosas que no entendemos, que no conocemos, pero que las conoceremos, Señor, porque la demanda está. Y te damos las gracias por ello, Señor. Te agradecemos, Señor. Amén, Señor.